Facebook. Ana María Nana. Hacer el servicio militar obligatorio por 2 años les da valor a los jóvenes. Los sacan de las calles y les dan estudio. Estela González. Parece que todo pasa por el gobierno. Y los padres, tanto yo como mis hijos, fueron algo que tenían que ser. Twitter. Orlando Núñez. Lo propuesto por Manini Ríos para nada es ofensivo y es un aporte para la sociedad. Freddy Lafranchi. Tampoco motiva en este país hacer una licenciatura para ganar 23.000 pesos. ¿Qué queda para alguien sin estudio? WhatsApp, teléfono terminado en 768. Los niní empieza por el entorno donde se crían. Yo trabajo desde los 12 años, ahora tengo 23 y no dependo de nadie. Tengo mi propio negocio. Oportunidades sobran. Pasa que el gobierno de turno fomenta vagos. Teléfono terminado en 008. Excelente idea la de Manini Ríos. Muy bien podrían darle a los jóvenes una cierta educación dentro del ejército. Bienvenidos a todos, estamos con todas las voces por Montecarlo Televisión con el gran gusto de siempre y con la gratitud por tantos mensajes a través de todas las vías. Créannos que esta es apenas una gota en el océano de mensajes que recibimos cada martes y jueves y en la medida de lo posible los vamos compartiendo con nuestra teleaudiencia. Llegamos al programa 30, y en el 29 hubo alguien que se aprovechó de que no había marcador izquierdo e ingresó por la punta derecha con insistencia. Me estoy refiriendo a Miguel Mansi, que se aprovechó la ausencia de Boca Andrade. Nadie extrañó tanto a Andrade como Miguel Mansi, nadie, le puedo asegurar, Porque allí hubo algunas posiciones que predominaron en el discurso. Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Sí, está en un problema enorme, Mansi. Yo creo que es el tiempo de predominio de Bordaberry en el Partido Colorado. Le ha dejado que el fascismo se le confunde con las ideas que... Yo estuve en el exterior, mire, todo ese tiempo, no me enteré de nada. Sí, claro. Estoy recién llegado a Uruguay. Tremendo. Bueno, estábamos advirtiendo a través de Alejandra Labraga, mucha gente que estaba de acuerdo con aquella manifestación del comandante en jefe del ejército en Radio El Espectador. Me imagino que discrepas con eso, Oscar. Sí, yo creo que de los temas del otro día, no el único, fue parte de lo que quedó en la discusión. O sea, hay que discutir el tema de la inclusión social, de las políticas sociales, de su fortaleza, ¿no? Desde la institucionalidad del gobierno. Somos muy críticos cuando se hizo el planteo de las Fuerzas Armadas. Creo que en esa es una de las pocas coincidencias que tenemos con Miguel, ¿no? De las pocas. Sí, de las pocas, pero ni siquiera, porque el comandante en jefe, si hay alguien sujeto a jerarquía, es el comandante en jefe del ejército. El problema no es del comandante en jefe, Miguel. El problema es del ministro de Defensa y del presidente de la República. ¿Qué dijeron hace entonces? Hablando de eso... Nada, una palabra, calladito. El comandante en jefe mandó parar hoy. Vio que le iban a hacer un homenaje a Gregorio Álvarez. Sí, claro. Lo bien que hizo, mandar a parar. Apología Sí, claro. de la dictadura militar, hacer un homenaje a Gregorio Álvarez. Claro, un Se personaje golpearon, nefasto. se cayeron de la cama y se golpearon la cabeza los del centro militar. Sí, un personaje nefasto. Me tocó, como anécdota, recorriendo con el sindicato de los trabajadores de la represa Salto Grande, hace 4 años atrás todavía tenía la primer turbina, una placa en la que se reconocía a Videla y a Gregorio Álvarez. Después se sacó la placa en términos de rastros que quedan que son infames, digamos, ¿no? todo, ¿no? Nosotros lo tenemos clarito desde siempre. En el 73 hubo gente que no lo tuvo claro, en particular el PSU. O el 72 y el estado de guerra interno en abril, ¿no? El 27 de junio Sí, claro. de homenajear a Amílcar Vasconcelos con Febrero Amargo, que la Cámara, es decir, la Cámara o el Senado hace una nueva edición de Febrero Amargo. Está bueno que un día discutamos claritos todo. todos. Nosotros estamos claritos. Discutamos todo. Nosotros estamos Discutamos claritos. todo. El PSU no estaba clarito. Ahí está Febrero Amargo y el Popular del otro lado. El apoyo crítico al golpe, a los comunicados 4 y 7. Está impreso, no aguanta el archivo. Si me dejás, Miguel, nosotros no votamos el estado de guerra interno. Nosotros no pusimos funcionarios en la dictadura. Nosotros, si tuviéramos nuestra fila Juan Carlos Blanco, lo hubiéramos pulsado, ¿no? Condenado a cadena perpetua, lo hubiéramos pulsado. No, ¿cómo no? Fue canciller. Pero nunca estuvo afiliado al Partido Colorado, señor. Fue canciller, senador, por favor. No estuvo afiliado. Un pronunciamiento del Partido Colorado con respecto a uno de los responsables de los crímenes de lesa humanidad. Pero por favor. Ni un solo pronunciamiento. No diga eso. ¿No he escuchado un pronunciamiento del partido como partido? Pero le digo que sí. ¿Dónde está el pronunciamiento? No he escuchado. Se lo busco para la próxima. Estuvieron los juzgados, tráigalo. En el último programa. Bueno, en el último programa de Miguel... hablando del último programa de Miguel Mansi, el que la está pasando bien está abrevando de su fuente imperial. Conrado Hughes. ¿Es así o no? Sí, claro. Está ahí en el origen, ¿Con cuánta idea se va a venir? Británica. Va a venir con libros de Thatcher. Creo que hoy estuvo en un ámbito donde estaba la reina, ni más ni menos. Nos lo va a contar acá. El próximo... ¿Usted ya se va?
Uno más me queda. ¿Uno más le queda? Bueno, y después viene con Roque. Bueno, vamos rápidamente porque estoy ya excedido de tiempo. Vamos al primer disparador. Este es uno de los primeros temas que tenemos para compartir en esta introducción de Todas las Voces. Un día salta lo de una cédula de identidad que se perdió y se incendió toda la pradera. Allí nos dimos cuenta que había algo que pasaba. De gente que estaba en otra cosa, de la cual teníamos indicios de desconfianza, pero no más. Pasaron los días, la investigación continuó y ya está el resultado que está por delante. Es muy probable que 3, 4 militantes fuera de nuestra disciplina hubieran emprendido otro camino. No sabemos si por otro proyecto político o una desviación de carácter bandidista. Bueno, como suele suceder, teníamos preparado un programa, pero este discurso, que decíamos en Telenoche, marca como un antes y un después, merecía ser considerado, por lo menos en una primera instancia, en algunos minutos, por Óscar Andrade y Miguel Mansi, porque hay un expresidente, José Mujica, que no sé si corresponde señalar, parece anunciar algo así como una retirada, una despedida, no sé. Por lo menos algunos analistas lo ven así. Óscar, breve sobre eso. Sí, yo breve, pero teniendo cuidado, ¿no? A ver, esta semana fue un edil electo por el Partido Nacional y que se pasó al Partido de la Gente, implicado en la estafa al FONASA. Y hay otros ediles que están implicados en la Operación Omega, que tiene que ver con el tráfico de armas, y otros con el contrabando de Cerro Largo. Ahora, ¿no es contradictorio? Yo no puedo implicar, no puedo implicar al Partido Nacional en esto, ¿no? O sea, son claramente militantes del Partido Nacional, pero no puedo implicar ni que es financiación para el Partido Nacional ni para su campaña. Sería un enorme atrevimiento y le haría mucho mal a la política. Óscar, permitime, con perspectiva, con algo de perspectiva, en aquel momento, y que ahora el presidente Mujica diga, bueno, había 3 o 4 que de pronto estaban en salvo que tenga pruebas, ¿no? Tengo pruebas de implicar, y puedo seguir, con delitos de ahora, de los últimos 2 años. No tengo pruebas, no puedo, porque sería enchastrar la cancha de la política, si miren, con eso se financió la campaña de... No. Ahora, ¿hay alguna prueba de que se financió con el tema de los robos a los bancos, la campaña del MLN, del MVP? Ninguna. ¿Eso lo debería investigar el Parlamento o no? Hay que investigarlo. Sí, no, ¿el Parlamento? La justicia claramente. El Parlamento para investigarlo tiene que... Se arma una comisión investigadora y tiene que presentarse prueba de delito. Si hay prueba de delito, se abre la comisión investigadora. Si no hay, no se abre, porque no tiene motivo. Lo tienen que analizar los parlamentarios que están trabajando en eso. Lo que digo es... Y que lo diga el presidente Mujica, por más ejemplo. allá de quién investiga, yo creo que es una buena señal de Mujica no ampararse afuera. No todos los senadores lo hacen, ¿no? Yo después voy a dejar que Mansi explique, los senadores que en su sector de repente no tienen la misma actitud cuando son denunciados. Pero fuera de eso, hay una circunstancia de cuáles son las bases de la acusación por la que estamos hablando de esto hace 2 meses. De que hay un testimonio de alguien que dice que puso $20 millones para el MPP. Y todo el mundo sabe acá que no el MVP, ni el MVP, ni todo el Frente Amplio, ni todo el Partido Nacional puso $20 millones en ninguna campaña en los 90 de nada, porque eso era una tonelada de plata, mucho más que ahora, para la discusión política, y menos los sectores que militaron con enorme modestia. Pero repito, gente vinculada con el delito, yo puedo traer acá decenas de gente vinculada con el delito. Vincular la organización política con ese delito es tirar la política al lodo, salvo que tenga pruebas. Hasta ahora pruebas no he visto ninguna. Entiendo perfectamente tu punto. Lo que sí me permito, desde el punto de vista del análisis periodístico, señalar es que dentro de las posibilidades que maneja el propio Mujica está aquello de la eventual organización en términos políticos, porque no se sabía si estaba finalmente afirmada la democracia naciente. Miguel Mansi, cortito, por favor. Entonces debemos asumir que Mujica tiene pruebas de que 3 o 4 tupamaros estuvieron involucrados en actos delictivos.
en consecuencia Mujica es un encubridor de delincuentes. Si no, no lo hubiera dicho en el Senado. Si no, no lo hubiera dicho en el Senado. Miguel, fue cosa jugar. Si no, no hubiera dicho, tal vez 3 o 4 compañeros estuvieron involucrados en hechos delictivos. Entonces este señor sabía que 3 o 4 compañeros, orgánicos, inorgánicos, respondiendo sí o no a las autoridades del partido, estaban cometiendo delitos en democracia. Estaban delinquiendo en democracia. Pero a ver, lo que diga Mujica o deje de decir, tampoco podemos tomarlo demasiado en serio, porque Mujica son los viejos y queridos tupamaros, son los tupas, son los que se alzan, claro, son los que vendieron este fantástico relato en virtud del cual la mayoría del electorado uruguayo votó al MPP. No me olvido de eso. Y el caso Feldman estaba para tomar las armas. Se imagina el caso Feldman, claro. Pero lo dijo Jorge Valle de Mauricio. Era la final de los tupas. Y los reyes son los padres. No, mire, ¿sabe qué? Los tupamaros se alzaron contra la democracia bajo un gobierno colegiado. Ni siquiera colorado, blanco. Alguna razón tendría. Después otro día discutimos. Pero oiga, eso no lo puede ocultar nadie. No lo puede ocultar ni Feldman, ni cuánto muerto quiere usted poner por delante. La apuesta se a la alzaron contra, entonces, no tenés posibilidad de colocar una idea arriba de la mesa. Este señor que se alzó contra la democracia en el año 63 con un gobierno colegiado, con una democracia funcionando y que rompió todo, porque mire que rompieron todo, tras ellos los milicos y todos los desastres que vinieron después, terminando en ustedes. Estos son los mismos que pudiendo elegir, eligieron el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa, donde están las armas y donde están los servicios de inteligencia. Vamos a hablar de eso más adelante. Gracias, Miguel. ¿Sabe qué? Somos unas palomas, unas palomas. Bueno. El problema, además, perdón, no termina ahí, el problema es que llevan de las narices al FA. Esta gente que el general Sereñi no quería que entraran al frente, no quería que entraran al frente, llevan de las narices al FA, con el Partido Comunista de Ladero, con el Partido Comunista de Ladero. Ale Labraga, contame la encuesta de hoy, el tema de hoy. A ver, vamos al tema de hoy. Bueno, justamente a través de las redes sociales hemos convocado en las últimas horas para que ustedes participen con el siguiente planteo. Si existieron las tupabandas, ¿dónde se debe investigar? En el Poder Legislativo, en el Poder Judicial, en el Legislativo y si hay méritos en el Judicial. Y las respuestas fueron las siguientes. Por la justicia, el 55%. Comisión parlamentaria, 4%. Parlamento y justicia, 35%. Y no opino, 6%, sobre un total de 419 votos. Daniel. Bueno, allí estaba la encuesta, nos faltó la imagen. Vamos al disparador sobre rendición de cuentas, que es el tema que se viene. Están Pedro Apesteguía, como les decía en Telenoche, y Jorge Gandini. La rendición en detalle. 1. Empleados públicos y deuda externa. 2016 fue el año con más empleados públicos de la historia del país, con unas 285.000 personas trabajando directamente para el Estado. Uruguay también alcanzó su récord de endeudamiento, casi 60.000 millones de dólares, una cifra que se multiplicó por más de 1.000 en menos de 50 años. 2. Crecimiento económico, problemas con el empleo e inflación controlada. Gobierno proyecta que la inflación se estabilice en rango meta hasta 2019. Estimaciones oficiales son optimistas sobre recuperación de la economía. El gobierno advierte señales negativas en el empleo. 3. Los sindicatos se movilizan. PIT-CNT se plantó firme contra gobierno. Le exigió al Ejecutivo cambiar la política económica y amenazan con paros de 24 horas. 4. En la búsqueda de más recursos. Rendición. Frente Amplio pretende más recursos para la educación. Bancada apunta a aumentar ingresos por impuestos o redistribuir rubros. 5. Analistas plantean reparos. Seguimos poniéndole impuestos a una economía que no lo resiste. Director académico de Ceres criticó la receta del gobierno contra el déficit. Analistas ven suba de impuestos e importaciones como un cierre de la economía uruguaya. No puede aumentar el gasto, esto se va a jugar en los próximos meses, no puede pensar que esto es una situación definitiva, hay que hacer muchos deberes, porque para poder sostener un crecimiento de esta magnitud en el futuro hay que fomentar la inversión y eso es fundamental, hay que tomar medidas para hacer atractiva la inversión en el Uruguay y ahí tenemos un serio problema de competitividad que está restando el margen de rentabilidad a cualquier inversión que se haga en el país. Hace algunos minutos Gandini decía en su cuenta de Twitter que iba a confrontar, a debatir, a intercambiar opiniones con un integrante del equipo menos económico. Y también está Pedro Apesteguía, integrante del equipo económico, que tuiteó algo con lo que me gustaría comenzar. Pedro dice en su cuenta de Twitter: algunos piensan que con movilizaciones es posible gastar lo que no se tiene. ¿Voluntarismo o demagogia? Es el tuit de Apesteguía.
¿Cómo anda, Pedro? Buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Por qué escribió eso? ¿En un momento de bronca? ¿Acaso? No, para dejar claro que la posición del gobierno al enviar la rendición de cuentas era una posición absolutamente responsable, haciendo lo que tenía que hacer, mirando el panorama, mirando lo que venía pasando, mirando el futuro y consolidando lo que han sido los logros de estos 12 últimos años, ¿no? Bajar la pobreza de arriba del 32% al 9,4%, bajar la indigencia en más de 10 veces, consolidar sobre un crecimiento del Producto Bruto Interno Bruto del 58%, un gasto público social de arriba del 110%. Bueno, eso es lo que hay que consolidar y eso es lo que contiene la rendición de cuentas. O sea, un proceso, una política pública para consolidar lo conquistado y seguir avanzando. Diputado Gandini. Al gobierno del Frente Amplio le han faltado por año 1.500 millones de dólares por año. A ver ese número, ¿de dónde sale? Un UPM y medio por año de diferencia entre lo que recauda y lo que gasta. Y ha construido un modelo económico en los mejores años de la economía sobre la base del endeudamiento. Ha gastado todo lo que ha crecido la economía, que se duplicó, y además no se endeudó. Hoy tenemos un endeudamiento récord en los años de la izquierda y vamos a pagar este año, a ver lo que opina el PIT-CNT, que no dice nada y está calladito, 3.100 millones de dólares de endeudamiento entre intereses y deuda. Es decir, le vamos a sacar al bolsillo de los uruguayos ese monto para pagar la deuda y eso es lo que estamos pagando por año. Cuando dicen 4 puntos del PBI de déficit, están diciendo que nos faltaron 2.100 millones de dólares. El PIT-CNT sí ha hablado, Jorge. ¿Qué ha dicho? Antes decía que no había que pagar la deuda. Claro, pero ha dicho, por ejemplo, que no está de acuerdo con este proyecto de ley de rendición de cuentas y que deberían haberlo consultado. Alguna cosa ha dicho, no ha habido negociación colectiva, el gobierno apuró la presentación para que la negociación colectiva en curso que se llevaba por varios gremios en el Ministerio de Trabajo quedara interrumpida. Lo citaron para el mismo día que se estaba presentando y obviamente tienen derecho a estar enojados. Pero lo cierto es que todavía no hemos visto manifestaciones porque lo único que viene en la rendición de cuentas, el dinero que viene es para el convenio salarial, una parte del convenio salarial con con los la ANEP, judiciales. El convenio salarial con la universidad, esos son los 50, son los 12 con la universidad y 10 para la primera cuota con los judiciales. No viene nada más, todo lo demás quedó para atrás de todas las promesas y compromisos que se hicieron, ¿no? Y se reponen aquellos que en el 2017 no se pudieron ejecutar, ¿no? Cuando hubo que ajustar porque la trayectoria de la economía no fue la pensada, se dijo, bueno, este año apretemos el cinturón y volverá en el 2018 lo que estamos no ejecutando este año y así lo recoge la rendición de cuentas. Por lo tanto, vamos a tener en el 2018 no solo los aumentos que el presupuesto quinquenal ya había aprobado, sino además los que había aprobado para el 2017 y van a concretarse en el 18, más, como bien dijo Gandini, 72 millones que van a ir 62 para la enseñanza y 10 para el Poder Judicial. Apesteguía, lo que parece incontrastable, si me permite, Jorge, un minuto, es algunos datos que se han manejado en esta rendición de cuentas. Lo que mencionaba Gandini, el récord de endeudamiento de 60.000 millones de dólares y el récord de empleados públicos, además. A ver, primero, el récord de endeudamiento se mide en función del Producto Interno Bruto. Nosotros recibimos en 2005 un país que había endeudado toda la producción de un año. Toda la producción de un año. Y el buen manejo de la deuda, el buen manejo de las políticas económicas, el buen manejo del crecimiento, hace que al fin de este periodo esa deuda se ubique en el orden del 48%. Y esto es bien importante, se ubique en el orden del 48% del Producto Bruto Interno, pero en inmejorables condiciones respecto a lo que era la deuda que teníamos en el 2004, en el 2005. Una deuda de más baja interés, de más larga duración, no tenemos vencimiento apresurado, no va a tener que venir ningún avión
no va a tener que ningún avión a dar salvataje a este gobierno porque se han tomado las previsiones. El para intangible de la confianza sigue intacto, Pedro. Sigue intacto y por eso hoy, ayer el ministro de Trabajo anunciaba la preocupación del 9% y sin embargo hoy el Instituto Nacional de Estadística avisa que tenemos una tasa de desempleo del 8,5%, parecida a la que teníamos en julio del año pasado cuando estábamos mucho más preocupados. Hemos retomado una senda de crecimiento distinta que la de nuestros vecinos, ¿no? Gandini. ¿Cómo no va a estar comprometida la confianza? La confianza, si cuando el partido de Apesteguía en la crisis quería aplicar el default, nosotros echamos para adelante para pagar. Uruguay paga y cumple su compromiso porque en el peor momento de su historia cumplió sus compromisos y pagó. Y construyó precisamente esa confianza y el mundo entero sabe que Uruguay cumple sus compromisos. Y eso es un haber, no del Frente Amplio, que el actual presidente, su líder en aquel momento, decía que no había que pagar la deuda externa. ¿El PIT-CNT está quietito, Oscar? Sí, yo tengo que pensar que Jorge no está gastando la plata a los diarios, ¿no? Porque ayer hubo miles de trabajadores movilizados, miles y miles de trabajadores movilizados. Alcanzaba con leer un diario hoy para darse cuenta que hubo una fuerte movilización, muy crítica, no tanto con la rendición de cuentas, sino con haber avanzado más en materia fiscal para permitir más espacio fiscal para atender otras demandas. O sea, hace algo así como un año colocamos un debate acerca del dilema presupuestal, que es que si no se tomaban algunas medidas, IRPF franja 1, que hacerlo no plano, sino progresivo, o sobre el impuesto al patrimonio, en una agenda de investigación de la Facultad de Ciencias Económicas cada vez más, con mayor consenso en el sentido de la concentración de la riqueza financiera, de la riqueza empresarial y de la riqueza inmobiliaria en el decil más alto de ingreso, como forma de tener recursos para atender rendición de cuentas. Entonces, la verdad que cuesta entender el planteo que hace Gandini, pero cuesta más el otro planteo. O sea, Jorge sostiene que el manejo de la deuda pública ha sido desastroso y nos endeudamos como nunca antes. ¿Sí? Y hace 2 años atrás proponía como ministra de Economía a quien trabajaba en el Ministerio de Economía en el área de la administración de la deuda. ¿Se entiende? O sea, tienen que explicar simultáneamente que la oposición, la que votó un candidato sabiendo que llevaba al frente de la economía, a quien en particular en el Ministerio de Economía del gobierno de Mujica estaba organizando el tema de la deuda pública. Parece por lo menos contradictorio. Maestro para entreverar. Una pregunta. No entreveré, dice Gandini, no entreveré. ¿Por qué? Maestro para entreverar, porque la función era ordenar el cómo, pasarla de plazos, negociarla mejor. No era la que endeudaba al país. Al país lo endeudó el gobierno. Pero lo hizo bien eso, Jorge. Eso lo hizo bárbaro. Este gobierno lo trajo a una generacional. Ahora van a pagar tus nietos y tu tataranietos. Bueno, pero entendés que tenés un grado de contradicción ahí mejor lo hizo Macri, ¿no? porque lo hizo a 100 años. Importante, Eso ¿no? está bárbaro, pero la deuda es deuda y la deuda se paga. Sí, otro día capaz que discutimos de la deuda. Y este año vamos a pagar 3.100 millones de dólares de deuda, ¿entendés? No hay para pagarle 40 millones de dólares a los judiciales, porque dicen, no se le paga. ¿Por qué no hay? Pero hay 3.100 para pagar deuda. Miguel Mansi. Pero no escuché un argumento a favor de Arbeleche. Miguel, por favor. Es buena Andrade. Azucena Arbeleche está invitada, está en el exterior, va a estar en todas las voces en cualquier momento. Trajeron a una gerenta de una multinacional, la bestia negra, trajeron a una gerenta para dirigir ANCAP después de hacerle un agujero de $1.000 millones. Y traen una mujer. Entonces, sí, de contradicciones vamos a hablar. Una fiesta. Claro. Pero es buena Andrade, es buena Andrade. Hablando de rendición de cuentas, mire, yo quisiera poner acento en un tema que, para no repetirme. Esta rendición contiene 320 millones, no me va a desmentir Pedro Pastilla, 320 millones de aumento del gasto. Son 200 millones legítimos, digamos, porque mejora la recaudación, y 120 que se financian con los nuevos primeros. Son 320 millones de aumento del gasto. ¿Quién paga el gasto? ¿Credisol paga? No, la gente lo paga. Usted lo paga, ustedes lo pagan, yo lo pago. ¿Qué pagamos? ¿Salud, educación, seguridad, infraestructura, combustible, luz, boleto? No,
¿Sabe lo que pagamos? 70.000 funcionarios públicos adicionales, sueldos de privilegio, ANCAP, 1.000 millones de agujero ANCAP, pluna fundida, el Fondes, los barcos regasificadores, 100 millones de dólares tirados al agua, literalmente, aviones presidenciales, tarjetas corporativas. Eso es lo que pagamos con el aumento del gasto. Seguimos de fiesta. Este gobierno sigue de fiesta porque vivió 10 años de fiesta. Y en lugar de guardar para cuando se acababa la fiesta, le dio de punta para el gasto. Y la gente encantada. ¿Cómo voy va a a ir estar con, encantada la gente? voy a ir con Oscar Quiero Andrade. ver cuando haya que pagar la fiesta, cuando se acabe la fiesta. Gracias, Todos sabemos Miguel. cómo termina. Miguel, Bueno, este equipo económico ha dado muestras de manejar perfectamente la fiesta de Mansi, ¿no? De tal manera que ha aumentado el salario real, el conjunto de los uruguayos asiste a un sistema nacional integrado de salud, han aumentado por miles los vínculos con el Estado, no los funcionarios, como dice en la presentación, sino los vínculos con el Estado, 30.000 nuevos vínculos en el Estado en los organismos de la educación, porque hay más horas, porque hay más grupos, porque hay una preocupación por la educación que está financiada. Y que nos ha permitido avanzar del 3,4% de aquel país responsable que pagaba la deuda externa y que se comprometía, pero que condenaba la enseñanza al 3,4% de un PBI mucho más bajo que este, y vamos ascendiendo y llegamos al 4,5%, y llegamos al 4,8% y vamos a llegar al 4,9%, y además protegiendo los salarios del conjunto de los trabajadores. Los salarios del conjunto de los trabajadores van a llegar al fin de este periodo a significar el 50% del Producto Interno Bruto. Jorge. Y eso no lo lograron aquellos que decían tener el país responsable y que ponían impuestos de a decenas. Para. A ver, yo podría discutir muchas de las cosas que dice acá Pesteguía en materia de resultados, porque 30.000 funcionarios más en la educación y más presupuesto no quiere decir mejor calidad, estamos peor que nunca. Vamos a hablar de ese tema más adelante. Ahora, ¿cómo se financia eso? Con el mayor ajuste fiscal de la historia. Cuando se puso en el 2007 el IRPF, que es el impuesto al trabajo, al progreso, a las ganas de salir para adelante, se dijo Astori, que le erra a todos los números, a todos, dijo que iba a recaudar 300 millones. Bueno, recauda este año 1.800 millones de dólares de bolsillo de trabajadores, del trabajo. Ahora dice que hay un aumento endógeno de las jubilaciones porque se desayunó una mañana que se jubilaron muchas más personas de las que se pensaba y gastamos 100 millones de dólares más. Y hay más jubilados por pensiones e invalidez. Y el año pasado lo sorprendieron las certificaciones médicas, que también generaron déficit. ¿Y dónde están los que hacen los cálculos? ¿Dónde están los genios de los números? ¿Saben cómo lo arregla? Poniendo impuestos. ¿Qué hace ahora? Pone 2 impuestos nuevos, 2 impuestos más. Además de que está recaudando más de lo que en el ajuste fiscal. ¿Qué dice la gente, Ale? ¿Qué dice la gente? Bueno, acá están hablando, por ejemplo, tenemos la opinión de El Ruso a través de Twitter, que dice, la riqueza de un país debe basarse en lo que puede producir, en el trabajo de su gente. Estamos hartos de impuestos. Más temprano había mandado otro mensaje que dice, es absurdo hablar de espacios fiscales, hay que hablar de producir, de generar riquezas con laburo, ¿no? Y por ahí también hay algunos tweets que van por esa vía. Yo alguna precisión. Nosotros pasamos 2004-2015 de 229.454 funcionarios públicos a 291.333. Estos son 61.879 nuevos empleados públicos. Ministerio del Interior, 26.782 a 32.160. O sea, hay más policías. Ministerio de Salud Pública y ACE, de 13.384 a 24.442. Después tengo una distribución por hospitales que nos va a sorprender desde el punto de vista de los porcentajes de incremento en algunos hospitales del interior. En la ANEP, de 49.020, tengo una pregunta para Mansi ahora, de 49.020 funcionarios a 84.000 en la ANEP, y en la UDELAR de 11.974 a 17.662 más 133 en la UTEC. Esto da que el 70% de los nuevos funcionarios públicos son en la educación. ¿Saben qué dijo Mansi la semana pasada? Que esta cifra es engañosa. De esta cifra, en la UDELAR, el 64% son docentes y el 14% es el clínica. Y en la ANEP, el 85% son docentes. De esa cifra engañosa, que yo creo que Mansi va a explicar por qué es engañosa la cifra. O sea, entre la educación, la salud y la seguridad,
está el 95% de los nuevos ingresos de funcionarios públicos. ¿Dónde piensan recortar, Miguel? Claro, es lo que tienes que explicarle a la gente. Va a haber menos docentes, menos maestros, menos docentes universitarios, menos policía. No hay modo. Lo que tienen que explicar ustedes es qué hacen con esos aumentos de personal. Porque la seguridad que le pone 700, 500 mil funcionarios está cada día peor. Oiga, salvo Bonomi, todo el mundo sabe y coincide que la seguridad está cada día peor. La educación se está desbarrancando, estamos en el fondo de la lata. Oiga, lo vamos a hablar más tarde eventualmente porque vamos a tocar el tema. Tengo cifras que son aterradoras. Vamos a explicar eso. Pero son aterradoras. Entonces, lo que usted está diciendo es que tiene motivo para llevar presos a todo el gobierno del Frente Amplio. Oiga, hay que llevarlos presos porque están recaudando y están tirando la plata. Le están sacando la plata del bolsillo a la gente y la están tirando. Acá, No, pero le explico cuando quiera. ¿Dónde vas a recortar? Falta un rato usted, gobierno. ¿Dónde vas a recortar? Le quedan 3 años. En el programa de gobierno tenés que decirle a la gente que vas a estar maestros, vas a estar docentes y vas a estar el día que haga un programa de gobierno y el día que presente la rendición de cuentas va a ser por 5 años, no por 1. Que esto no es un boliche, esto es un país. Dame el proyecto de país. Un año nunca el presupuesto de rendición de cuentas. Por favor. ¿Podemos traer datos del 85? Esto lo sabe Gandini muy bien. Dame información, el presupuesto Roberto. votaba una cosa y Gracias, se ejecutaba lo Oscar. que quería. Información. ¿Cómo se extrañaban? Ellos dos, estoy hablando. Daniel, en el lineamiento de la rendición de cuentas que presentó el equipo económico de gobierno a la bancada, al Frente Amplio, hubo algunos títulos dentro de este PowerPoint para explicar algunos resultados, algunas gráficas que dice, las cuentas públicas continúan tensionadas. Habla de un 43,1% en 2016 de la deuda neta en el sector público. Y dice también, la economía crece por encima de lo proyectado, pero el empleo sigue cayendo. Hoy estaban hablando que bajó un poquito el desempleo, pero la tasa de empleo es la misma que teníamos allá por el año 2008. Y pregunto, ¿por qué si tenemos una economía creciendo, es cierto, una desaceleración, pero tenemos una tasa de empleo inferior? Pedro. Hago la respuesta. Ha habido una desaceleración que se viene revirtiendo. Las expectativas en Argentina, en Brasil, son cada día para cada vez peor, al contrario que en Uruguay. Yo creo que el dato del Instituto Nacional de Estadística de hoy del desempleo es absolutamente definitorio de que los uruguayos retomamos esa trayectoria de crecimiento. Es decir, hay sectores bien importantes. El Producto Interno Bruto del primer trimestre manejó un crecimiento del 4%, comienza a verse un incremento en el sector de la construcción y las expectativas. 25 años está desempleado, sí, seguro, sí. O sea, el desempleo joven, el desempleo es femenino, esas son nuestras preocupaciones. Para eso protegemos el gasto social que contiene la rendición de cuentas y por eso los fondos van hacia la enseñanza, los fondos van al Sistema Nacional Integrado de Cuidados, los fondos van a ACE y no van para pagar la deuda externa, salvo en el cumplimiento estricto de aquellos compromisos y los esfuerzos del país para hacerlo mejor están a la vista en la última emisión de bonos, donde al poco más del 9%, en valores nominales, en pesos, los inversores compraron deuda uruguaya, en una expresión de confianza que no tiene antecedentes en la historia. Y también va a financiar los reclusos que tenemos. Usted sabe que en nuestro país, de acuerdo al propio ministro del Interior en el Parlamento, se gasta por año $10.000 en un recluso. ¿Y sabe cuánto se invierte por año en un alumno de primaria? 74.000 pesos. Exactamente. $2.011 al año, de acuerdo a lo que se presentó. Y justamente sobre esta situación vamos a presentar el siguiente informe, que tiene que ver con la rendición de cuentas. Para entenderla, usted y mucha gente que seguramente algunos apuntes no los tiene, con muchos números. Es cierto, porque la rendición de cuentas es de eso, pero sobre todo también entendiendo por qué la educación fue el principal panorama al que el Estado, el gobierno, hizo hincapié. Conocer la rendición de cuentas es un derecho de los ciudadanos. De esta forma, sabemos cómo nuestros gobernantes administran los recursos públicos. Estos, en gran medida, dependen del Producto Interno Bruto del país. El PIB de Uruguay es de aproximadamente $60.000 millones.
¿Para qué sirve el Producto Interno Bruto? Para medir los bienes y servicios que produce un país en un periodo determinado. En la gráfica vemos cómo ha evolucionado en los últimos 11 años nuestro PIB. Siempre positivamente, aunque levemente en los últimos 2 años. La base para adjudicar recursos a los distintos sectores del Estado, los que salen de todos los uruguayos, está en el PIB. Respecto a la última rendición, el Poder Ejecutivo proyecta aumentar el gasto en 172 millones de dólares. Para ello, el gobierno tratará de asegurar financiamiento para aproximadamente 112 millones de dólares, porque hay una parte de ese gasto que ya fue aprobado en el Parlamento. Para financiar este aumento del gasto, se pretende subir impuestos a importaciones y juegos de azar, tal como lo vemos en el recuadro. La prioridad de la carga presupuestal, dicho por el propio ministro Astori, es la educación. Al presentar los números de la próxima rendición de cuentas, Astori explicó que la educación estará llegando al 5% del Producto Interno Bruto. Para que la educación llegue a eso, se destinará, según lo proyectado, 62 millones de dólares de gasto nuevo y 46 que vienen diferidos del presupuesto anterior. Pero veamos algunos números más para entender lo que se gasta por año en educación. Solo para la ANEP fueron 52.900 millones de pesos en 2016. Sepan ustedes que el 85% del presupuesto de la ANEP de 2016 fue destinado a salarios. Solo el 15% del gasto básico anual de la ANEP se destina a inversiones y gastos administrativos. Los salarios, que representan 85 pesos de cada 100 que se gastan, han tenido una evolución significativa. Pero esto no significa que los salarios de los docentes sean buenos. Políticos de todos los sectores reconocen que tienen que seguir en aumento. Desde el oficialismo se asegura que se partió de sueldos muy bajos. La gráfica muestra el crecimiento del sueldo de un maestro grado 1 por 20 horas de trabajo desde 2005. En ese momento ganaba 12.381 pesos. Al final del periodo, el gobierno quiere que los docentes de esa categoría alcancen un salario de 25.000 pesos a precios de 2015. Esto representaría 101,9% de aumento en 15 años. La propuesta del Ejecutivo queda muy lejos de la plataforma reivindicativa de los sindicatos. Esta incluye un salario mínimo de 36.000 pesos nominales para un docente grado 1 por 20 horas semanales. Reclaman el 6% del PIB para la educación más otro 1% del PIB para investigación. A ese 6%, el Poder Ejecutivo proyecta llegar en 2020. Bien, este último tramo del informe es como un bypass, como un puente hacia el tema que ya viene. Tenemos unos 3 o 4 minutos para comentarios finales de Apesteguía y luego Andini. Pedro. Bueno, el informe por demás claro del contenido de la rendición de cuentas, en el contexto que yo indicaba al principio. Tenemos que mantener aquellos avances. No podemos volver al país que tenía 35% de los uruguayos bajo los niveles de pobreza, no podemos volver al país con el 17% de desocupados, no podemos volver al país en el cual dedicábamos apenas el 3,2% del PIB para la educación, aquel país donde solamente quienes tenían trabajo accedían, algunos de los que tenían trabajo accedían al sistema de salud y no accedían jubilados, no accedían los menores, no accedían los esposos y las esposas de quienes estaban trabajando y que hoy tenemos. ¿Que hay necesidades de seguir avanzando, además de consolidar? Sí, claro, 25.000 pesos a valores de 2016 para un docente son insuficientes. Yo he sido dirigente sindical y hemos salido y alcanzado esos niveles luego de años de lucha. Habrá que seguir trabajando y mejorando, por cierto, las condiciones de la educación. Trabajando con la lucha, también, trabajando, con la gente en la trabajando con responsabilidad para que el proceso se pueda consolidar. Uno puede quemar las naves, puede quedar muy contento de haberlas quemado, pero se va a quedar con cenizas nada más. Jorge Gandini, permítame, Jorge, en estas horas se ha escuchado comentarios de gente muy preocupada, economistas, gente muy formada, que dice, ojo que si persisten en este rumbo económico, hasta el grado inversor puede estar en riesgo, con esta configuración actual de la rendición de cuentas. Y serán apologistas de la caída eterna, ¿no? Jorge. Estamos de acuerdo con que hay que mantener determinados niveles de conquistas sociales, yo lo comparto, pero sobre la base del trabajo,
es decir, de la riqueza genuina, no de las prestaciones exclusivamente sociales y en eterno. Lo que decía uno de nuestros televidentes. Yo creo que eso es muy importante. El gobierno dice cosas que la verdad no son verdad. No son verdad. No son verdad. No dice que financia lo que crece, o sea, los 72 millones de dólares con 2 impuestos. Es mentira, así, con esa palabra. El gobierno nos trae un presupuesto con 1.700 millones de dólares de déficit, el 3,3 que dice el informe, que es el déficit del próximo año, dice que le falta al presupuesto financiar 1.700 millones de dólares. Lo único que financian con 2 impuestos es el incremento, pero viene para atrás 1.700 millones de dólares más. Por lo tanto, vamos a poner las cosas en su lugar. No hay 40 millones para los... Ahí dura, ¿no? Sí. Habla de mentira. Sí, porque no dice la verdad. Pero a ver, no se dice la verdad en el discurso. En el papel se dice, porque el informe económico dice que para el próximo año se prevé 3,3 del PBI. Y 3,3 del PBI son 1.700 millones de dólares. Ponen 2 impuestos. También hay cosas que no son verdad. Primero, hay uno que va a encarecer los productos importados, que son insumos de la industria y la producción nacional. Sí, señor. Hay parte de esos que son insumos que cumple la producción nacional y que está bastante fuera de competencia. Estamos bastante fuera de precio por nuestros costos. Y después se le dice que se le pone impuesto al juego. Es cierto, a medias. Al juego ilegal, a las maquinitas barriales, se sigue sin ponerle nada. No pagan ni canon, ni BPS, ni IVA, ni IRAE, ni nada. En eso estoy de acuerdo. Bárbaro. Hay un proyecto de juego hace tiempo, no sé, ni se prohíbe, ni se regula. No pasa nada. Eso no pagan. ¿Quiénes pagan? Los que ya pagan IVA, la quiniela, la tómbola, el 5 de oro, que pagan IVA y pagan renta, son los que ahora van a pagar más. Porque dice que también van a pagar las carreras de caballo, lo cual no es cierto. Porque si van a pagar las carreras de caballo y los juegos de azar, cuya relación entre premio y apuesta sea 1:40. Bueno, dígame un caballo que paga más de 40. Dígame si la ruleta paga más de 40 cuando paga 37. Dígame cómo hace para pagar impuestos sobre el premio en un slot, que usted juega 100 pesos, le devuelve y juega, le devuelve y juega, le devuelve y juega. ¿Cómo paga el impuesto? Tenemos que paga? De aquí para Los adelante que ya pagan. 43 días más, ¿no? ¿Tenemos para discutir esto? Tenemos, ¿Sí? Hoy entró hoy, 45. Este país discute toda la vida. Daniel, el diputado. Claro, después tenemos segundo tiempo y tercer tiempo. Por eso, pero Y Gandini cambia de cámara cuando... Y Gandini cambia de cámara porque, bueno, se ha especializado. No. A veces se ha especializado. Muchas gracias a Pedro Pesteguía, Jorge Gandini. Nos vamos al segundo tema que quedó insinuado, además, en este primer tramo del debate. Tiene que ver con la educación y con los instrumentos para el reclamo. A Pesteguía recién decía, bueno, hubo que pelearla y también apeló a su condición de ex gremialista. ¿Dónde pelean los gremios? Y en la calle. Ahora, ¿son populares e impopulares estas medidas que adoptan? ¿Son simpáticas o no? ¿Quiénes quedan de rehenes? ¿Es necesario siempre apelar al instrumento del paro? Los salarios docentes han tenido un crecimiento exponencial, creo que lo decía Roberto Hernández en su informe. Vean ustedes la histórica transferencia de recursos a la educación. Solo ANEP recibe 767 millones en 2004 y 1.820 en 2016. Y lo que decía Roberto, en 2005 un docente ganaba 6.000 pesos, trasladado a valores actuales serían 15.000 de ahora, y al cierre de este periodo estará cerca de los 30.000. Y bueno, sigue el reclamo. La forma es la que está muchas veces en duda. Vamos a este informe disparador. Salarios docentes. 1. Semana de paros. Docentes dan pelea por presupuesto. 2. Ministra rechaza las medidas. María Julia Muñoz. Dejar a los chicos sin clase no ayuda para que sigan en la educación. 3. Gobierno exhibe incrementos. Cuatro. La oposición exige resultados. La oposición asegura que Uruguay se encuentra estancado en materia educativa. 5. La promesa obliga. Cuando llegamos en el 2005 al gobierno, apenas se le destinaba el 3% y una fracción del Producto Bruto Interno, que en aquel momento no estaba más que en 13.500 millones de dólares. Hoy el Frente Amplio le ha destinado el 4.5 y en el próximo periodo de gobierno vamos a llegar, sin lugar a dudas, al 6% del Producto Bruto Interno para la educación.
Nos honran también con la presencia esta noche en Todas las Voces el señor diputado Alejandro Sánchez y el señor dirigente sindical de secundaria José Olivera. Alejandro, una vez más, bienvenido a esta casa. ¿Cómo le va? Buenas noches. Es un gusto volver. Bueno, José Olivera, por primera vez, seguramente será la primera, no la última. Muchas gracias también. Un gusto estar aquí esta noche con ustedes. Había algunas cuestiones planteadas en el informe y además en lo que ha significado ese crecimiento exponencial en los salarios docentes. Y ahora resulta que por no alcanzarse un acuerdo con el gobierno, con el Poder Ejecutivo, instan una vez más a un paro y eso es lo que muchas veces genera fricciones sociales o en la sociedad, ¿no? Aquellas personas que consideran que la medida de paro no es simpática y que deja de rehenes a quienes menos lo merecen, que son los alumnos que necesitan educación, José. Sí, a ver, podemos pararnos mirando la consecuencia. El paro siempre es la consecuencia de algo, y particularmente cuando los ámbitos de negociación colectiva no funcionan en tiempo y en forma, el paro es la consecuencia de esa falta de negociación que a veces dificulta. Incluso uno podría mirar mucho más para atrás. A veces el paro no tenía sentido cuando las revisiones de cuentas eran gasto cero, por ejemplo. Y en esa historia, en los años 80 y 90, fue la larga historia. Y allí incluso hubo huelgas de 20 y de 30 días. Hoy día lo que estamos diciendo es que nosotros tenemos un instrumento muy importante, reconocido recientemente por la OIT, que es el sistema de relaciones laborales, que no está funcionando debidamente. A ver, no se puede negociar un componente del presupuesto que no es el único, y para nosotros hay muchos otros aspectos a seguir discutiendo, en 6 días, en 3 reuniones, como se hizo en esta oportunidad, convocando una primera reunión el día 14, donde los delegados del Poder Ejecutivo dicen, esta es una propuesta que ya está presentada, que es cerrada. Bueno, pero si es cerrada, ¿para qué me convocas a este ámbito? Mándamela por mail o me entero por la prensa y no negociamos nada. O decir, como se dijo el día 20 de junio, la rendición de cuentas la volvemos a retirar, está cerrada, nos dijeron, desde el día lunes 19, no hay margen de maniobra, entonces ¿qué hacemos sentado acá? Ajá. Pero lo que es peor, porque a veces lo que se dice en los ámbitos también es importante que se diga afuera. El Poder Ejecutivo, en la voz del economista Massoyer y Alejandro Zavala, dijo, nosotros queremos un preacuerdo, pero le queremos advertir que no sabemos si vamos a poder cumplir con ese preacuerdo. Entonces tuvimos que preguntar qué significaba eso. Dijo, porque no sabemos si en la rendición de cuentas del Parlamento va a ser votada, por lo tanto, no nos podemos comprometer. O sea, que se le estaba pidiendo a los trabajadores asumir un compromiso que el gobierno no estaba en condiciones de decirnos si lo iba a poder cumplir. Bien, José, voy a ir con Alejandro Sánchez. Simplemente un apunte muy puntual en términos casi informativos. ¿Ya está resuelto que FENAPES denunciará al gobierno ante la OIT? A ver, esto lo planteó en la Mesa Representativa Nacional Ampliada del PICNT del día viernes próximo pasado, analizando la reiterada utilización del decreto de esencialidad. Y respóndame cuál es su posición, ¿está de acuerdo? Mi posición es, así como lo dijimos en el 2015... Denunciar al gobierno ante la OIT. Denunciar el incumplimiento del conjunto del sistema de relaciones laborales. Pero dice llanamente es así, denunciar al gobierno ante la OIT. Sí, lo planteamos en el 2015, después se analizó que el levantamiento de la esencialidad no ameritaba la denuncia, pero hoy vuelven hay sobre elementos. Eso. Hoy vuelven sobre eso. Volvemos sobre José, eso. Y otra cosa, ¿no le toman la temperatura al estado de ánimo de la gente? Porque mire que seguramente Mansi en algunos momentos le va a decir que la educación está patas para arriba, que es un desastre. Está bien. Pero pronto, analicemos la cuestión estructural. Bueno, está muy bien, pero cuando vamos a la cuestión estructural, la base está en que el gurí, si se me permite la vulgaridad, vaya a la clase. Y muchas veces entiende el padre que son ustedes los que con estas medidas inhiben esa posibilidad. Mire, mis hijos van a la educación pública, hablo con los padres a lo largo y ancho del país. O sea que tienen más días libres que de clase. No es así. No, es una grosería. No es así, efectivamente no es así, y a decirlo sería una 170 responsabilidad. días de clase, 360 días del año, 170 días de clase, es así. No, pero digo pero antes también tenía lectivo. Muchísimo menos, Mire que yo también fui estudiante de la educación pública y vimos decenas y miles de uruguayos quedar por el camino. Claro, 1870 era terrible, antes de la reforma valeriana, usted no sabe. Ponderan el estado anímico de la gente. Las mujeres no iban a la clase. Sí, y lo hablamos con los padres continuamente. Con los padres, a ver. ¿Y los padres están de acuerdo con que vayan al paro? A ver, vamos a partir de esta base, porque yo sería un mentiroso si me siento acá que el paro recoge unanimidad en la sociedad. Más bien todo lo contrario, digamos. No, pero tampoco, a ver, ¿quién tiene el termómetro de la opinión de la gente? La gente se expresa de distintas maneras. Ahora, cuando uno va a una asamblea con un padre, en cualquier punto del país, que tiene problemas porque no hay docentes, porque no hay cómo cubrir, porque hay falta de docentes, que tiene problemas
porque no hay los materiales adecuados, porque tiene problemas, porque tiene que hacer educación física en medio del frío en un campo, porque lamentablemente no tiene un centro deportivo, recreativo donde hacerlo. O sea, la gente también vive los mismos problemas que vivimos José, nosotros. y aquello de la representatividad, ¿cuántos trabajadores representa usted? Y yo más o menos el 60% de los trabajadores. Correcto, ¿cuánto es el número eso? Y esos son 11.000 trabajadores. ¿Y cuánta gente resuelve un paro? Y por lo general, en el caso de ayer, por ejemplo, en la Asamblea estaban representados el 90% de lo que son los afiliados, porque nosotros somos una federación donde hay una representación de delegados por localidad y departamento. Bien, Alejandro Sánchez, primeros comentarios sobre esto. ¿Sobre lo que estamos hablando. A ver, a No mí me parece chicané, que... no chicané porque mire que después se la viene... No, pero quería saber cuál se la ve venir. ¿Y cuál sobre era la qué? pregunta. Sobre fútbol, a ver, vamos a hablar. No, a ver, yo creo que hay varias consideraciones a hacer. Desde el 2004 para aquí, como nunca antes en la historia se ha invertido en educación. Eso es un hecho constatable, empírico. Y desde el 2004 para aquí nunca hubo tantos estudiantes en la educación pública. Y en la privada también, que ha crecido, pero no tanto, ¿verdad? Es decir, los niveles de cobertura de los jóvenes uruguayos son muy superiores a todos los anteriores años antes del 2004. Desde el 2004 para aquí, existe en la Universidad de la República que la mayoría de los estudiantes de la Universidad de la República hoy, y que tenemos la mayor cantidad de estudiantes universitarios del Uruguay, el 53% de ellos pertenece a una familia que es la primera generación que pisa la Universidad de la República. Por tanto, yo lo que creo es que el debate sobre la educación es un debate que muchas veces se vulgariza mucho, ¿verdad?, con estos discursos de que está todo mal, y no está todo mal. La educación puede tener un montón de problemas y hay que buscarle soluciones. Ahora, a los problemas que tiene la educación, hoy son problemas por el crecimiento. Porque había un montón de jóvenes que no pisaban al liceo, que eran de los barrios pobres, y hoy van a los liceos. Y por tanto generan una enorme dificultad, porque ha crecido enormemente la matrícula. Y esos jóvenes que van a los liceos vienen de una sociedad que pasó por una crisis en el 2002, con familias destruidas, muchas veces viviendo en un asentamiento y en el barro, teniendo frío en el invierno y calor en el verano, que no le permiten muchas veces pasar por el proceso en el sistema educativo, como le permitirían a otros estudiantes que eran de clase media, ¿verdad?, de trabajadores que sí tenían una familia que los acompañaba. Entonces, ¿y sobre la medida de paro, por ejemplo, lo que hizo Olivera, la eventual denuncia del gobierno ante la OIT, por ejemplo? Bueno, yo creo que, a ver, varias cosas. Yo confío en el movimiento sindical uruguayo porque ha dado muchas muestras de seriedad frente a la hora de proponer soluciones al país y a la hora de buscar herramientas de lucha para defender sus reclamos, ¿verdad? Que pueden ser muy justos, yo creo que son justos los reclamos. Plantearse que aumente el salario docente es muy justo. El problema es que lo que no puede hacer sobre esa base es desconocer todo el esfuerzo que se ha hecho. Porque a veces, si no tiramos la bañera, el niño, el agua, todo junto. Es decir, el esfuerzo que se ha hecho para dignificar la tarea docente en este país, no tiene nombre lo que ha hecho el Frente Amplio. Entonces, a mí me parece que uno no puede abusar de la herramienta del paro porque genera una distorsión, ¿verdad? Y ellos lo van a tener que utilizar libremente como entienden, porque el derecho a huelga es un derecho constitucional. Y creo que lo que tenemos que hacer es tratar de negociar. Recordemos que existe negociación colectiva en el sector público porque hay un gobierno del Frente Amplio. Antes no había negociación colectiva en el sector público, ni había leyes que ampararan a los trabajadores. Entonces, los sindicatos son grandes y responsables. Yo creo que denunciar al gobierno, al gobierno del Uruguay ante la OIT, cuando el gobierno del Uruguay está siendo reconocido en el mundo entero por los avances en materia del sistema laboral y de derecho, me parece que es exagerado. Miguel Mansi. Mire, yo tengo varias cosas que agradecerle a usted. No es de ahora, de antes. Por ejemplo, usted me introdujo con Oscar Andrade. Mis hijos que están en el exterior ahora dicen, che, mi papá es amigo de un comunista. Y la gente dice, wow, comunista. Sí, en Uruguay hay comunistas. Pero hoy además tengo el doble privilegio de conocer a don José Olivera, que es una cosa fantástica. Yo registré los dichos de don José en el acto de ayer, en 18 de julio, y son una joyita. La verdad que son una joyita. Lo googleé a ver si era militante del PSU, si está afiliado a algún... Está más allá. El hombre es antisistema, convencido, honesto y convencido. El hombre va por todo. Eso me pone nervioso. A veces me pongo nervioso con Andrade, pero con José, que no lo conozco, más nervioso todavía. ¿Le puedo leer alguna joyita? A ver, por favor. Maravilloso. No vamos a... No lo voy a hacer. No, por favor. Voy a hacer una neutra. No va a remedar. No voy a remedar, voy a hacer una neutra.
no vamos a permitir que se retroceda ni un centímetro con el derecho de huelga en ningún ámbito, ni en lo público ni en lo privado. ¿Quién está hablando de eso? ¿De qué está hablando? Los derechos están consagrados en leyes. Y si mañana se vota una ley que, por ejemplo, consagre la ilegalidad de la ocupación de los lugares de trabajo, ¿qué hace, don José? ¿Qué hace? ¿La lucha armada? ¿Qué va a hacer? ¿Prender fuego todo? ¿Qué va a hacer? ¿Otra joyita? Pues... hay tanta cosa que yo no sé ni por dónde. Los sindicalistas, esto lo dijo ahora, los sindicalistas no entendemos cuál fue el apuro de por qué el Poder Ejecutivo presentó el proyecto de rendición sin haberlo discutido con los trabajadores. Lo que no entiende, don José, cómo funciona la democracia representativa, que es la única democracia que funciona. El resto son las democracias populares, era en Europa del Este y Corea del Norte. El gobierno presenta, tiene ámbitos de conversación, de discusión, recibe, escucha. Me pongo a defender al gobierno. Mire dónde me pone don José defendiendo al gobierno de FA. Pero fíjese que el problema de la corporación es que la corporación defiende intereses particulares. El gobierno, la política, integra intereses. Entonces tiene que hablar con los trabajadores, con los jubilados, con las amas de casa, con los peones rurales, con cuanto cristiano, musulmano, judío ande por ahí. Ese es el valor de la política, que contradice, que se complementa con la corporación. La corporación defiende intereses particulares. Responde Olivera, la política general. A las joyitas. Tengo más joyitas. Responde Olivera a las joyitas. Para un segundito, por favor. Hay cuestiones que no resisten el análisis histórico. Las corporaciones de este país existieron y gobernaron. En el Pachecato particularmente las corporaciones pesaban y mucho. De hecho, la limitación del ejercicio de huelga viene desde esa época del Pachecato. O sea, creo que hay que tener perspectiva histórica. Mantenga la forma porque me obliga. Si usted no mantiene la forma, me obliga a mí a perderlas. Quedamos los dos mal. Nos hacemos daño. Pero vamos a escuchar la perspectiva histórica siempre ayuda a esclarecer los debates. Mantenga las formas. Porque la historia no comienza conmigo y no termina conmigo. Hay un proceso histórico que es social, que tiene antecedentes directos. Cuando se dice los sindicatos son corporaciones, no se tienen idea de cuál es el funcionamiento de un sindicato. No es una ofensa, compañero, no es la verdad. Resiste el análisis. Corporaciones son otras y que muchas veces tienen peso muy grande dentro de los gobiernos, aún de los gobiernos llamados progresistas. Por lo tanto, nosotros siempre en el marco de la legalidad hemos desarrollado la acción sindical. Y el derecho de huelga, como el derecho a la negociación colectiva, como el derecho a la formación de sindicatos, son derechos hoy considerados derechos humanos por la propia OIT, que interactúan uno con otro y no se pueden explicar uno separado de otro. Cuando nosotros decimos que las cámaras empresariales van a la OIT a denunciar el sistema de relaciones laborales creado con la ley respectiva, es porque estuvieron y quieren seguir acostumbrados a lo que fue en los 90, donde no había negociación colectiva, donde las supuestas negociaciones se hacían por rama, donde campeó la flexibilización y la desregulación laboral. Ese es el sueño. Ahora, si este movimiento sindical va al ámbito de la OIT, va a ser para defender lo contrario o para pararse en contra de lo que están planteando las cámaras empresariales, que es justamente el efectivo cumplimiento de eso. Bien. A mí me dejaba, Daniel. Yo voy a venir la semana que viene, le voy a traer un libro de historia a Miguel Mansi para que entienda que las 8 horas no se conquistaron con lluvia de corazones, ¿no? Dijeron, lluvia de corazones, derecho laboral. No fue así, ¿no? Ninguna conquista social laboral se conquistó así. Ahora... A mí me va a hablar de las 8 horas. Al Partido Colorado Vallismo le va a hablar de las 8 horas. No fue que los mártires de Chicago estaban en... Por favor. Entonces, la discusión acá con respecto al tema de la educación es el siguiente. El caso de la negociación colectiva en el sector público necesariamente tiene que integrarse a la rendición de cuentas. No es negociar la rendición de cuentas en total, pero la parte salarial de la discusión colectiva está incorporada ahí. En este caso creo que claramente hubo un proceso extremadamente breve. Cualquier convenio colectivo en cualquier actividad te lleva 5 o 6 meses de discusión. En este caso no permitió que se desarrolle la negociación, para buscar alternativas, para explorar posibilidades, para encontrar variantes. Entonces, te deja una condición muy complicada. ¿Y por qué extremadamente breve, Oscar? Sí, porque se resolvió en 2 semanas. Claro, pero ¿cuál es la motivación para eso? Habrá habido dificultades internas previamente para poder llegar a acuerdo en la rendición, pero claramente esas dificultades internas acorralaron la discusión de la negociación colectiva. Entonces, te genera una dificultad, porque el papel del militante sindical, ¿cuál es? Va a la mesa, se sienta, recibe y traslada. Eso empobrece la negociación. Siendo esto así, lo otro también es cierto. O sea, es cierto que ha habido un esfuerzo desde el punto de vista de atender la demanda educativa como nunca antes. Y es cierto que el planteo de que la educación está peor que nunca, no hay forma de analizarlo. O sea, 20.000 estudiantes universitarios contra 160.000 estudiantes universitarios. Bajó a la mitad la tasa de repetición en primaria. Tenés que la UDELAR
duplicó la producción científica, 6.000 estudiantes más por año entran a la universidad, se duplicó el contexto crítico los gurises que terminan el liceo. No se puede sostener que nunca se estuvo peor que ahora, porque es reconocer la historia, chocarse contra los datos, Oscar, que estuvieron 7 de cada 10 uruguayos no terminan secundaria. Oscar Andrade, de vuelta. 7 de 10. Si querés te paso sector por sector, ¿no? Te pasa vos. Que teníamos con los 15 años estudiando un 80%, era un 89%, que teníamos con 16 años estudiando un 70% y ahora tenemos un 82%, que teníamos, o sea, no hay duda que todos los indicadores que medimos la educación se ha mejorado. ¿Que falta? Sí, y sobre todo en secundaria, pero no hay duda. Mirar la matrícula de UTU, mirar que tenés 1.700 investigadores en la ANI, o sea, desconocer eso, desconocer el plan Saibal, el boleto gratuito, o sea, desconocer la infraestructura en materia de edilicia, o sea, no se puede parar en un discurso, como se ha parado la oposición, que es, nunca estuvimos peor que ahora. Diputado Alejandro Sánchez, por favor, hubo un comentario de Oscar respecto a la brevedad que planteó el gobierno, el Poder Ejecutivo. ¿Usted tiene una explicación para eso? Lo que acorraló a los sindicatos, según Andrade. Está muy claro de que la negociación entre el Poder Ejecutivo y los sindicatos de la enseñanza fue bastante breve. Eso es una realidad objetiva. El Poder Ejecutivo estuvo trabajando fuertemente en tratar de diseñar una rendición de cuentas en un marco de ciertas restricciones. Y acá se decía recién que, bueno, el Poder Ejecutivo puede asegurar o no puede asegurar que la rendición de cuentas se apruebe. No la puede asegurar. No la puedo asegurar porque quedan 90 días de discusión de la rendición de cuentas. Y en esos 90 días de discusión de la rendición de cuentas, el Parlamento de la República se tendrá que expedir. Y el gran problema que tiene el gobierno es que hoy en la Cámara de Diputados tiene 50 votos. No tiene 50 votos, tiene 49 el gobierno. Y por tanto hay una enorme responsabilidad de la oposición, por ejemplo, en este caso, de ver si da los votos para la rendición de cuentas. Mañana, por mí tendría que votarla mañana, de una vez. Eso debe ser bárbaro. Ojalá sea así. ¿Por qué? Porque de no aprobar la rendición de cuentas, en realidad le estaríamos privando a la sociedad uruguaya de recursos importantes, porque lo que hay que hacer es repetir el presupuesto anterior, ¿no? Porque cuando la rendición de cuentas no se aprueba, lo que sigue funcionando es el presupuesto anterior. Entonces, yo creo que el gobierno podía haber tenido un poco más de plazo para negociar con los sindicatos, sin lugar a dudas. Porque lo primero que tiene que prevalecer, aún no estando de acuerdo, es la negociación. La negociación tiene que ser un espacio que construyamos todos, con nuestras actitudes, con nuestros gestos, con nuestras propuestas, y negociar no quiere decir acordar. Negociar quiere decir sentar las bases para entender los reclamos y en este caso entender al gobierno, en todo caso, si tiene recursos para poner o no tiene recursos para poner y cuál es el esfuerzo que puede hacer la sociedad. Ahora bien, en el Uruguay las rendiciones de cuentas llevan 90 días de tratamiento en el Parlamento de la República y siempre hay modificaciones en el Parlamento de la República que mejoran la rendición de cuentas. Bueno, habrá que ver si eso es posible o no es posible en este marco. Pero, claro, la negociación en lo público tiene esta dificultad, porque la rendición de cuentas tiene plazos constitucionales, ¿no? El gobierno sí o sí tiene que enviarlo. En este caso lo envió antes de los plazos constitucionales y por eso yo digo que podría haber tenido un poco más de tiempo. Ahora, con esa lógica de la posibilidad de cambios, es necesaria la presión de los sindicatos y la presión está planteada en estos términos de paro. ¿Usted comparte el paro que está fijando secundaria para los próximos días? A mí no me corresponde compartir o no el paro de secundaria. Yo sigo insistiendo. Pero es una medida de presión sobre las negociaciones en el Parlamento. Pero es como la misma medida de presión que hacen las cámaras empresariales de la Confederación Nacional, que ha hecho un planteo también con respecto a la rendición de cuentas, y como lo hacen todos los gremios, todas las asociaciones y toda la sociedad uruguaya, porque cuando se discute, por suerte en una sociedad politizada, cuando se discute la rendición de cuentas, la gente se moviliza y utiliza los instrumentos que tiene. Bueno, en principio. Y otro detalle, perdón Miguel, un minuto nada más. Y después quiero darle lo que dice la gente, ¿no?, en las redes. Así que el Frente Amplio puede interpretarse que tiene responsabilidad en la pérdida del voto 50 y automáticamente eso le confiere la responsabilidad ahora a la oposición. No, a ver. Eso fue lo que entendí. No, mirá, la gente en octubre se discutió si el Frente Amplio tenía que tener mayorías parlamentarias o no. Sí. Y la gente laudó que el Frente Amplio tuviera mayorías parlamentarias. La decisión de una persona hoy ha dejado al Frente Amplio sin mayorías parlamentarias. Por tanto, para aprobar la rendición de cuentas, no es lo que dice el Frente Amplio, es lo que dice la Constitución de la República. Tiene que tener la mayoría de la Cámara y, por tanto, tiene que tener el voto 50. Y lo que hay que hacer es negociar y discutir con la oposición. De eso se trata el Parlamento. El Parlamento se trata de negociar, de discutir, de acordar, de buscar soluciones. Y es lo que hay que hacer. Bien, un apunte de José Olivera, luego voy con Ale. Sí, a ver, yo creo que acá se está discutiendo con una perspectiva muy de presente. Y hay que darle una perspectiva histórica. El último informe del Instituto Nacional de Evaluación Educativa dice que en este país, entre el año 80, plena dictadura cívico-militar, al año 2016,
el Uruguay avanzó solo un año en términos de escolarización de su población. ¿De quién es la responsabilidad? ¿De los docentes? ¿De los sindicatos? ¿Todos los partidos que han gobernado en la postdictadura no tendrán un grado de responsabilidad en esa situación? ¿Estamos ante un problema coyuntural de los resultados educativos hoy o es un problema estructural? Estamos convencidos que es un problema estructural. Bueno, ¿cuál es el diagnóstico que tenemos que hacer? ¿Qué responsabilidad le cabe a los partidos políticos? ¿Y ni los docentes ni los sindicatos tienen responsabilidad? A ver, los docentes ni los sindicatos dirigimos la educación en los gobiernos de Julio María Sanguinetti, de Luis Alberto Lacalle, de Jorge Valle, Luis Sanguinetti y de vuelta, ni los 3 gobiernos que van de Frente Amplio. ¿Quiere dirigir la ¿quién educación? definió las políticas públicas en materia de educación en esos años? ¿Quién la definió? Oiga. ¿Quién la definió en los 80, donde estábamos proscritos, teníamos desaparecidos, torturados y muertos? Ale, voy a ir con Miguel. Ale, a ver, contame. Sí, antes de ir a ver los mensajes, saludo para la gente de Colonia Miguelete, ya que estamos hablando de educación, porque hoy están inaugurando el local de un nuevo liceo. Y andaban, vos sabés que en las redes algunos videos de los chicos que hicieron, que se están apropiando de ese nuevo local, así que vaya la felicitación. Vamos a leer algunos de los mensajes. Por ejemplo, ahí vemos a Susana, que dice: ¿podrían decirle a los sindicalistas que de esos discursos estamos hartos los trabajadores? También CSU Uruguay dice: primero es necesaria la autocrítica, apoyo el aumento, pero asociado a resultados. Samuel dice: ahora en un gobierno del frente están haciendo paros cada 5 minutos. ¿Te imaginas en otro gobierno blanco, colorado? Y cerramos leyendo el mensaje de Luisito: yo voy avisando que la gente ya está cansada de las corporaciones sindicales. Yo le quería preguntar a José. José, muchas veces cuando, por ejemplo, un chico está por empezar la escuela o el liceo y la familia se reúne a ver, bueno, ¿dónde lo vamos a enviar? ¿No te parece que a veces pesa en esa balanza y que conlleva además un esfuerzo económico por parte de la familia el tema de la cantidad de paros que hay para decidir si el chico va a la educación pública cuando la familia pueda ir por ahí hacer la erogación con un gran sacrificio de enviarlo a la educación privada? Porque yo eso lo escucho a menudo, ¿no? No lo mando a la pública porque van a pasar de paro en paro. ¿Me dejás hacerte un apunte sobre eso? Sí. Sobre eso, el economista Fernando Isabela va en el mismo sentido. Dice, por ejemplo, los sindicatos han impulsado la privatización de la educación. Bueno, el economista Isabela, que creo que integra la UPP, debería explicarle a la sociedad uruguaya, porque es parte del gobierno, ¿por qué hubo en el año 2015 241 millones de pesos de transferencia de fondos públicos a la educación privada? Eso es la privatización que debiera denunciar Isabela. ¿Y saben cuándo se produce este cambio? Cuando en el año 2010 se vota un cambio en la ley de mecenazgo, la ley de presupuesto desde el gobierno de José Mujica, y eso llevó a que en el año 2015... el Estado uruguayo, mediante renuncias fiscales, es decir, plata que no pusieron algunos, que tuvimos que poner todos los que estamos acá y otros, fueran a parar de mano del Estado a la educación privada vía exoneración de impuestos. Capaz que sería bueno que explicara eso el economista. Miguel Mansi. Yo creo que don José Olivera tiene poderes. Tiene poderes mágicos, tiene poderes especiales, porque me obliga a mí a defender al gobierno y a coincidir con el diputado Sánchez. Es maravilloso. Está tan lejos. Las contradicciones de la vida son así. Está tan cerca lejos. de ser el voto Pero 50. Claro, Está tan lejos. Estamos construyendo el Está voto tan 50. lejos. Estamos construyendo, ojalá, miren, ya hace 30 años que no soy diputado, don Sánchez. Dijo en el momento culminante de su alocución ayer en el 18 de julio, dijo la pura verdad. Don José no quiere arreglar con nadie, no quiere negociar con nadie. Don José quiere la transformación revolucionaria, dice. Es el momento de optar entre la rosca oligárquica proimperialista explotadora o el programa sustentado por la clase trabajadora para papá. Este hombre es antisistema, quiere romper todo, no quiere arreglar nada. Entonces, en estas circunstancias no se puede conversar. Hay que tolerar, es de manual. Estas son las contradicciones de la democracia. Bien. Yo, demócrata liberal, tengo que garantizarle a este señor que pueda decir cualquier barbaridad que quiera. Él, si mañana gana, me elimina. Yo confío que me defienda Oscar Andrade, por lo menos le dé un pasaporte a mi familia. A ver si lo elimina. Debe ser por práctica de su pasado, ¿sabe qué? de su colectividad política. Mi práctica de pasado es de defensa de la democracia y de la libertad. A ver, vaya despacio, compañero. Vaya despacio, y de compañero. golpe de Estado Vaya también. despacio, compañero, Y de que está golpe hablando de con un Estado tipo también. que desde los 20 años defiende la democracia Y de la golpe libertad. de Estado Vaya también. despacio, Su señor. colectividad política está cargada de Vaya eso. despacio y cuídese. Tranquilo. Y de Usted golpe habrá dado de un Estado golpe. también. Usted habrá apoyado un golpe. Este señor no. No, lamentablemente nací el 19 de julio de 73, cuando su partido dio un nuevo golpe. ¿Qué va? La que La está diciendo este pausa. hombre, ¿por qué tengo que soportar? La pausa. No, bro, che, vamos a hablar en serio. Calma, por favor. Pero mire las cosas que dice. A ver, Ale.
Bueno, ya que va para bajar un poquito, les vamos a contar a ustedes que para prevenir los piojitos, atención, tenemos un muy buen consejo de la gente de Sanasecto. Así que atención, para prevenir que vuelvan a instalarse en la cabeza de los chicos, nada mejor que Sanasecto, el repelente de piojos de la caja naranja, que durante el día es el único con pistola atomizadora y es muy fácil de aplicar. Como dice el jingle, con repelente de piojos Sanasecto, ahora sí que los piojitos no entran más. Vamos a una breve pausa, luego ya estaremos ingresando al tramo final de todas las voces de este jueves. Bien, queridos amigos, estamos cerrando esta edición de Todas las Voces, el programa número 30. Bajaron las aguas, se calmaron. Me consta que Miguel Mansi es un demócrata cabal, del mismo modo que me decía recién José Olivera, Frente Amplista Independiente desde los 14 años. Efectivamente. O sea que ganó, digamos, su partido y Miguel sigue ahí. No se pueden. No lo matamos. No lo mataron. Me defiende Oscar Andrade. A usted lo defiende Oscar Andrade. Bueno, muy bien. Gracias, Miguel. Muchas gracias, José, por su participación. Diputado también a usted, al panel como siempre, notable. Nos vamos a reencontrar el próximo martes a las 20:30 con Todas las Voces en Montecarlo Televisión. Que pasen todos.